Bien, la idea, la propuesta de esta presentación es hablar de un programa que tenemos en Microsoft que se llama AI for Good, Artificial Intelligence for Good o Inteligencia Artificial para el Bien, que en realidad no es un solo programa, sino que es una serie de programas muy específicos en distintos temas y para distintos objetivos, pero todos relacionados alrededor de la inteligencia artificial. Y esto es muy importante. Estos programas son para proyectos de inteligencia artificial, no de tecnología en general. Saben que tenemos nuestro programa de donación de tecnología, que sé que hemos estado hablando también en este evento, pero estos programas en particular tienen 100% foco en proyectos donde el centro de esto sea la inteligencia artificial. Estos programas, que ahora los vamos a describir, tienen el, el objetivo primordial de trabajar en temas de medio ambiente, fundamentalmente, y que se llama AI for Earth, y nos vamos a centrar mucho de esta presentación en ese programa porque es el programa que tiene un impacto más grande, es el de una aplicación más importante en este momento de todos nuestros programas, y es el que está más abierto para que todas las personas puedan aplicar, ¿no? Lo voy a repetir más adelante, pero déjenme de todas maneras adelantar que estos programas no son solo para ONGs, no son solo para organizaciones sin fines de lucro, sino que también cualquier tipo de organización, ya sea privada, tercer sector, gubernamental o académica, puede aplicar, puede solicitar los recursos que tenemos alrededor de esto. Entonces, la propuesta es recorrer, ver algunos ejemplos que les puedan servir también para entender de qué tipo de proyectos estamos hablando y también guiarlos en cómo poder avanzar en la aplicación de estos proyectos. Así que, sin más, vamos a empezar. AI for Good, como les decía, tiene distintos programas, cada uno con sus particularidades, cosa que puede parecer compleja, pero en realidad tiene, que sean distintos, tiene por objetivo que cada uno de ellos pueda ayudar, pueda agregarle valor a los proyectos que tienen que ver con estos temas de accesibilidad, temas específicamente del medio ambiente o humanitarios, de salud, de cultura, son parte de los programas que tenemos. No todos están total y absolutamente abiertos para que se pueda aplicar de manera masiva, pero están todos corriendo hoy alrededor del mundo, y en Latinoamérica, por suerte, tenemos buenos casos. Vamos a ver algunos de ellos también, en particular uno en salud que nos gusta mucho. El programa AI for Good, entonces, tiene como objetivo fundamentalmente proporcionar tecnología. Bueno, Microsoft es una empresa de tecnología y ahí es donde que nosotros entendemos y sabemos que podemos aportar muchísimo más valor a todas estas a todas las organizaciones y a todos estos proyectos. Recursos, por supuesto, y experiencias también para que quienes trabajen en la búsqueda de resolver todas estas problemáticas de la humanidad y que busquen crear un mundo más sostenible y accesible, bueno, puedan tener ciertos tipos de herramientas que muchas veces no están disponibles. Muchas veces no están disponibles porque nos hemos encontrado, todos los que hemos trabajado en algún momento en investigación, o si ustedes están trabajando en investigación, en que los fondos para investigar a veces tienen, o casi todas las veces tienen, un fin específico, ¿no? Nos dan fondos para y poder invertir esos recursos en algunos temas en particular. Y muchas veces se deja de lado la parte tecnológica, por ejemplo, ¿no? Y entonces no importa que salga un centavo, $10, $100, $1000, aunque realmente no sea un recurso sumamente costoso, muchas veces lo que pasa es que ese programa no tiene los fondos, ¿no?, que yo tengo en el programa que me dieron para investigar, la beca de investigación. Básicamente no tengo las herramientas para poder avanzar, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una beca de investigación hace 25 años en inteligencia artificial, o lo que en ese momento, ¿no?, le decíamos, saben que el concepto de inteligencia artificial existe hace muchos años, en inteligencia artificial y botánica. Estudié agronomía y, bueno, la universidad donde estudiaba, la Universidad Católica, me dio una beca de investigación que desarrollé durante 2 años en
con un sistema de inteligencia artificial para detectar plantas, ¿no? Botánica sistemática. Por supuesto, eso tenía un componente de investigación que llevaba tiempo y recursos de personas trabajando, pero también un componente tecnológico. Y recuerdo que, por ejemplo, la universidad, si bien la beca nos daba todos los recursos, no nos dejaban comprar la herramienta de desarrollo, ¿no? Sobre la que estábamos, sobre la que yo tenía que programar todos los algoritmos para poder detectar las plantas. Y no importaba cuánto salía, no tenía ninguna relevancia el costo, ¿no? Era que la beca no tenía ningún componente tecnológico en ese momento. Entonces, y ese problema que yo tuve hace 25 años, casi 30 años, para ser honestos, también existen en muchos temas. Entonces, paso número uno, ¿no? Aporte número uno, tecnológico, acceder a la nube de Microsoft, técnicamente Azure, que tiene distintos componentes de inteligencia artificial para que se puedan crear todas estas soluciones. Inteligencia artificial que va desde la posibilidad de crear algoritmos, ¿no? De crear los algoritmos a través de machine learning, de poder procesar cantidades gigantescas de información, imágenes, palabras, datos, por supuesto, para poder crear estos algoritmos, después ejecutar esos algoritmos, poder tener chatbots o posibilidad de interacción inteligente, conocimiento. Entonces, la parte tecnológica. El segundo pilar de estos programas es el conocimiento. Tenemos nosotros, por supuesto, Microsoft es una empresa de tecnología y tenemos muchísimos especialistas en tecnología y en inteligencia artificial. Bueno, tenemos a todo el equipo que crea, ¿no? Los modelos y los servicios que tenemos de inteligencia artificial y además tenemos equipos especialistas específicamente en temas relacionados con medio ambiente, con procesamiento de imágenes, con temas de accesibilidad, etc. Entonces, dentro de Microsoft, además, y de acuerdo al proyecto, la relevancia que tiene, el impacto, las posibilidades de poder aplicarlo en otros lugares, se puede acceder también, ¿no? Y ofrecemos nosotros este acceso a estos equipos, a todo este conocimiento. Y por supuesto hacerlo juntos, ¿no? Esta asociación de crear estas experiencias en conjunto que además se puedan replicar en distintas partes del mundo, ¿no? Estos son los objetivos generales que tenemos con esta iniciativa. No es solo tecnología, ¿no? Hay equipos atrás y lo que buscamos es asociarnos, que esto además perdure en el tiempo. Vamos a ir, aquí. Quiero empezar, perdón, porque sé que parece que tenemos mucho tiempo, pero no. Quiero empezar por AI for Earth. AI for Earth es inteligencia artificial para el mundo o para el planeta. Lo que busca es que las organizaciones que crean innovaciones para monitorear, modelar, para básicamente administrar, ¿no? Como dice aquí la frase, los recursos del planeta, puedan tener acceso a estas tecnologías para llevar adelante sus objetivos, ¿no? Y todas las iniciativas son relevantes e importantes, ¿no? Pero tiene además un nivel de urgencia importante porque muchas de estas cosas necesitamos aplicarlas cuanto antes. Necesitamos entender qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, cómo podemos corregirlo, cuál es el impacto que estamos teniendo en el planeta como humanidad. Se han desencadenado hace no muchos años una serie de cambios que no se van frenando, sino que cada vez se van acelerando más y por eso tenemos que actuar en este momento. Este programa, ¿no?, de AI for Earth tiene un desafío muy importante, como todos los demás programas, que es juntar dos mundos totalmente distintos, ¿no? El de las ciencias medioambientales y el de las ciencias de la computación alrededor de esto. Yo que he tenido la experiencia de trabajar en proyectos de inteligencia artificial y tecnológicos referidos específicamente a temas naturales, créanme, son dos mundos totalmente diferentes. Ya hace 25 años eran diferentes y hoy no ha cambiado tanto esto, aunque parezca mentira, cada vez se acercan más. Pero básicamente, solo para que tengan una idea, tuve la oportunidad de presentar mi trabajo y mis avances del trabajo hace 25 años y recuerdo perfectamente, yo era muy joven, nadie nunca entendió nada de lo que estaba haciendo, ¿no? Y especialistas en botánica de primera línea estoy hablando. No entendían porque obviamente el mundo tecnológico, ¿no?, las ciencias de la computación están muy lejos de las ciencias medioambientales y de las ciencias naturales en general.
hasta ahora, ¿no? Aún hoy pasa esto. Entonces, primer desafío es este, ¿no? Cómo trabajamos en la intersección de estos dos mundos. Un desafío que siempre tienen los dos mundos, ¿no? Y por eso es importante que si van a aplicar alguno de estos programas, el equipo que esté formado sea lo más diverso posible desde todo punto de vista, porque saben que de ahí viene la innovación, pero sobre todo también del conocimiento, ¿no? De quién tiene las distintas partes para poder unirlas. Básicamente, y para decirlo de otra manera, un equipo que solamente tiene especialistas en temas naturales, medio ambiente, etcétera, y no tiene nadie de tecnología, no hay ninguna manera que pueda hacer un proyecto de esto de manera exitosa. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Si son solo especialistas en la parte tecnológica, pero no tienen ningún especialista de ciencias medioambientales, realmente va a ser muy, muy difícil que el proyecto pueda avanzar o sea exitoso. ¿Cuáles son las áreas de enfoque que tienen estos proyectos? ¿Dónde nosotros las englobamos y dónde pedimos que ubiquen cuando aplican alguna de estos recursos que tenemos para este programa? Punto número uno, la agricultura, ¿no? El mundo, por supuesto, está creciendo en cantidad de habitantes y necesitamos generar alimentos y necesitamos generar alimentos de manera inteligente también. Entonces, agricultura es uno de los puntos principales. Cualquier proyecto que incluya cómo mejorar la producción de alimentos o la producción y mejorar la calidad de los alimentos, hacerles llegar alimentos a las personas. Esto está todo englobado dentro de la parte de agricultura. Luego tenemos el agua. Y el manejo del agua para su conservación y la utilización correcta del agua, de las fuentes de donde se nutren todas las acciones que hacemos nosotros los seres humanos, y que esta utilización del recurso agua, que es tan preciada en algunos lugares, bueno, no tenga un impacto, por ejemplo, en el medio ambiente. Biodiversidad, la velocidad de extinción de algunas especies es, por supuesto, muy, muy alarmante, y entonces, bueno, cómo podemos monitorear qué es lo que está pasando, cómo podemos proteger a especies que están en peligro de extinción o no. Simplemente tal vez es cómo podemos proteger ciertos ecosistemas de que sigan funcionando como están hoy funcionando, de manera de no crear, digamos, un efecto en cadena en el resto de los ecosistemas y que finalmente el perjuicio que sea muy, muy grande. Y el cambio climático, ¿no? Cómo podemos reducir esto en las distintas comunidades. Entonces, cualquiera de estos temas, de estos enfoques, son los que buscamos para los proyectos de AI for Earth. Hasta este momento tenemos más de 800 proyectos en todo el mundo. Es uno de los programas, es el programa más exitoso de AI for Good en más de 100 países. Ahí tienen un mapa de dónde tenemos proyectos de todo tipo. En Latinoamérica, por supuesto, tenemos muchos proyectos, pero honestamente podríamos tener muchísimos, muchísimos más, tanto en agricultura como en el manejo de agua, como en biodiversidad, ni hablar temas de biodiversidad y cambio climático. Latinoamérica es sumamente rico y comparado con proyectos que tenemos en otros lugares del mundo, el número es más bajo. Entonces, hay mucha oportunidad aquí de realmente hacer una diferencia en nuestra región, ¿no? En los países de Latinoamérica. Algunos proyectos, ahora los vamos a ver, es importante que los conozcan, pues son proyectos, por supuesto, de mucho impacto y muy, muy, muy importantes, pero además para que les puedan tener una idea de a qué vamos, ¿no? Cuáles son los tipos de proyectos que nosotros queremos apoyar. Aquí tenemos eNaturalist, que es uno, FarmBeats, Land Cover Mapping y WildMe. Vamos a ver cada uno de estos un poquito más en detalle. Además quedan en la presentación por si quieren ahondar, y además están los links abajo para que puedan entrar y verlos más en detalle, conocer las organizaciones que están detrás de esto, que de vuelta no necesariamente son ONGs, pueden ser universidades, es decir, academia, pueden ser empresas privadas, pueden ser gobiernos. Muy bien, eNaturalist es el primero de estos proyectos que les quería comentar, en donde utilizamos la inteligencia artificial para buscar ayudar a que especies en peligro de extinción finalmente no se extingan. Ahí, como comenté antes, aquí con un poco más de datos, dice el 38%, ¿no?, de las especies corren peligro de extinguirse si
no actuamos con responsabilidad. Esto es muy, muy importante, ¿no? Si no hacemos algo, entonces ahí hay algo positivo y es, podemos hacer algo. Entonces, bueno, si podemos hacer algo, hagámoslo. Entonces, a través de la tecnología y la inteligencia artificial, saben que para proteger a las especies en extinción, tengo que monitorearlos, ¿no? Y muchas veces este monitoreo es en lugares salvajes, lugares donde no es tan simple hacerle un seguimiento, ¿no? A veces hay muy pocas especies o hay una población reducida de algunas especies y entonces tengo que entender qué es lo que está pasando, reconocerlos, ver si hay algún tipo de cambio en su comportamiento en los lugares que están visitando. ¿Para qué? Para poder tomar ciertas decisiones inteligentes, además, para que puedan ayudarlos para que puedan ayudar a estas especies a que no se terminen de extinguir, sino que puedan continuar. ¿Cómo funciona esta tecnología? Bueno, por supuesto, Microsoft Azure es la nube de Microsoft y es la que engloba, ¿no? Microsoft Azure es la que engloba todas las tecnologías o casi todas las tecnologías que utilizamos en estas soluciones, ¿no? Desde Machine Learning, que es con inteligencia artificial, con chatbots, con bases de datos, de imágenes, bases de datos, de datos informativos, de clima, etcétera. La recopilación de esta información, también las tecnologías que funcionan para detrás, ¿no? De los teléfonos celulares, para, por ejemplo, la captación de la información. Aquí vemos que, bueno, una persona, hay una especie ahí, una planta, algo que nosotros querramos registrar. Una persona, bueno, toma una foto del lugar, geolocaliza, carga toda la información que puede, eso va a una base de datos que se almacena en la nube y hay una parte que identifican los humanos y otra la inteligencia artificial. Aquí, la inteligencia artificial es artificial, ¿no? Digamos, y no es ninguna inteligencia. Y aquí hay un concepto muy, muy, muy importante que me gustaría ahí tomarme un minuto para explicar, ¿no? Si yo les muestro a ustedes una foto de un animal que es simple de distinguir, ¿no? Que es una vaca holando, ¿no? Las vacas, yo le digo vaca holando, dicen ustedes, ¿qué es eso? Bueno, son las vacas blancas y negras, ¿vieron? Que son blancas y tienen manchas negras, y que son normalmente para la leche, ¿no? Se utilizan, son vacas lecheras. Si yo les muestro una sola foto, es más, se los dije sin mostrarle la foto, ustedes ya lo visualizaron. Si estas vacas las hemos visto en las publicidades de chocolates, por ejemplo, no me acuerdo cuál es la marca, porque son violetas, bueno, son negras en realidad. Y esas son las de leche. Y ahora, si yo les digo unas vacas de carne, puede ser, no sé, Aberdeen Angus, que son unas vacas marrones o negras, ¿no? Pero pongamos, son marrones, totalmente marrones, ustedes también las pueden visualizar y dicen, sí, hemos visto vacas marrones, ¿no? Entonces, cuando vos sabes que vean una vaca marrón, dirán, no, esto probablemente sea una Aberdeen Angus, y si vean una que es blanca con manchas negras, digan, esta es una Holando, ¿no? Con solo decírselos, ustedes ya lo tienen en la cabeza y ya lo han registrado y ya han entendido cuál de estas dos son. Un sistema de inteligencia artificial necesita miles y miles de fotos de las vacas holando para hacerse un patrón, para hacer un modelo matemático que pueda entender automáticamente que eso es una vaca holando y miles de fotos de Aberdeen Angus para entender que esas vacas son Aberdeen Angus. Eso es lo que entrena el modelo. Yo lo construyo. Ahora, una vez que lo hice, fíjense la diferencia, ¿no? Nosotros los humanos inmediatamente reconocemos, ¿no? Una vez que se los dije, ni siquiera les mostré la foto, ya está, así funciona el cerebro. Muchísimas veces superior a la inteligencia artificial. El otro tuve que mostrar no les tuve que mostrar miles de imágenes a ustedes, solo diciéndoselo ya lo hicieron. Ahora, una vez que ya entré en ese modelo, el modelo de inteligencia artificial puede clasificar millones de fotos entre esos dos tipos de vaca en segundos, que es algo que a nosotros nos llevaría mucho tiempo. Y entonces ahí es donde tenemos que entender que esto no viene a reemplazar, estas tecnologías no reemplazan al humano, ¿no? Sino que apoyan y nos ayudan a pararnos arriba de esta tecnología para potenciar toda la capacidad que nosotros tenemos y finalmente con estas dos fuentes de información, en este caso de eNaturalist, llegar a las conclusiones, ¿no? Las conclusiones en conjunto desde lo que han visto los especialistas y lo que han visto los sistemas de inteligencia artificial. Así que, perdón, me tomé en este caso un minutito extra de explicación para que se entienda cómo podemos avanzar.
FarmBeats es una tecnología que es una serie, perdón, es un programa, no una tecnología que busca esto, ¿no? Cómo nos tenemos que ir preparando ahora para que la gente no tenga hambre. Sabemos que hay gente que tiene hambre en el mundo, pero no es porque no se produzca comida, ¿no? En el mundo se producen cantidades gigantescas de comida y hay muchos temas logísticos. Hemos estado trabajando con algunas organizaciones en Latinoamérica para ayudar en esta logística, ¿no? Del transporte de comida y de vencimiento del alimento. Y bueno, con esta pandemia que hemos vivido y que todavía estamos sufriendo lamentablemente en Latinoamérica, esto ha sido muy, muy importante también, todos los temas logísticos, ahora la distribución de las vacunas, todo esto tiene que ver con la logística. Ahora, también nos tenemos que empezar a preocupar ahora con lo que va a pasar en el 2050, que parece que falta un montón de años, pero no falta tanto, ¿no? Todo esto llega rápido. El planeta está creciendo muchísimo en cantidad de habitantes y para realmente seguir progresando en la generación de alimentos tenemos que empezar a incluir más tecnología de producción, ¿no? A través de la inteligencia artificial, por ejemplo, para poder mejorar el rinde, ¿no? Lo que se produce en cada lugar para producir más alimentos de una manera, además, más sostenible, ¿no? Hay muchas maneras de producir alimentos de manera no sostenible, pero bueno, lo que buscamos es, además, que esto, que es un beneficio, no sea un perjuicio por otro lado. Pensé que tenía un detalle más de esto. Land Coral Mapping, revolución tecnológica, bueno, para conservar el medio ambiente. Hay algo clave en todo lo que nosotros buscamos a través del medio ambiente y necesitamos entender el territorio, ¿no? Mapearlo. Y muchas veces, por supuesto, salimos a ese territorio a recorrerlo, a entender, bueno, cuáles son los árboles que están en este lugar, cuál es la fauna, qué es lo que ocurre. Imagínense, el planeta Tierra es muy, muy grande y a pesar de que somos cada vez más los seres humanos, hay muchísimas áreas del planeta Tierra que están totalmente deshabitadas o muy poco habitadas, ¿no? Saben que nosotros nos tendemos a juntar en grandes ciudades, todos juntos y apretados, y vivimos uno pegado al lado del otro, ¿no? Uno de los problemas grandes que hemos tenido con esta pandemia tiene que ver con las grandes urbes, ¿no? Como vivimos todos muy, muy cerca. Y obviamente este mapeo, ¿no? del territorio para entender qué es lo que está pasando, cómo está cambiando, poder a partir de esto, tomar decisiones, se hace casi imposible, ¿no? Es muy, muy difícil, muy costoso además, y además no lo podemos hacer con una regularidad suficiente como para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Es decir, tal vez recorrimos un territorio, tomamos todos los datos en un momento y luego volvemos a pasar recién tal vez a los meses o al año o a los años, y ahí ya vimos que algo pasó, pero es muy tarde porque no tuvimos, digamos, mucha frecuencia, ¿no? Una frecuencia suficiente para poder recorrer ese territorio. Bueno, entonces, ¿cómo vamos mapeando con más precisión, con menor costo, una superficie mucho más grande de terreno? Este proyecto específico tiene que ver con eso, ¿no? Y todo lo que nosotros construimos en cada uno de estos proyectos se pueden utilizar en otros proyectos, ¿no? Siempre buscamos ahora lo voy a comentar, que los algoritmos y toda la generación de propiedad intelectual quede abierta para otros proyectos parecidos. ¿Cómo funciona? Bueno, sensores, primero de identificación, ¿no? De cuál es el lugar, y luego con sensores remotos, saben que los satélites sacan imágenes, pero además tienen un montón de otra información, ¿no? No solo es la parte visual lo que se ve en el terreno, sino tienen otro tipo de sensores también que pueden estar proveyendo, pero juntar estas imágenes satelitales con la información que pueda hacer de campo de alguien que va en el lugar, a través de otros tipos de dispositivos como drones, por ejemplo, bueno, acá dice aviones, es juntar toda la información, toda, para que en las diferentes capas y todo en la misma nube, en este caso de vuelta, ¿no? Azure, se pueda entrenar estos modelos, ¿no? de geoespaciales y que puedan sacar conclusiones de esto, ¿no? Por ejemplo, conclusiones que se podrían hacer. Y estamos trabajando en varios proyectos de esto, donde hay caminos que son ilegales, por ejemplo, ¿no? Los caminos ilegales es uno de los primeros indicios de que hay una deforestación ilegal
Y normalmente los incendios no naturales se producen donde hay caminos ilegales, porque no hay nadie cuidándolo, y porque probablemente ese camino ilegal sea para, obviamente, hacer cosas ilegales, ¿no? Enfermedades de los árboles, movimientos, entender, por ejemplo, movimientos de distintos tipos de animales de acuerdo a lo que se ven y se puede detectar de estas imágenes satelitales y otros sensores de capa a capa, darnos insights de cosas que nosotros, uy, se me movió solo, de cosas que nosotros estamos buscando, pero también insights de cosas que no vemos, ¿no? Saben que la inteligencia artificial, bueno, por ahí no lo saben, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial también me sirve para encontrar outliers, cosas de esto se escapa de lo normal, acá pasa algo raro, ¿no? Nosotros podemos dar, por ejemplo, imágenes satelitales de un territorio gigantesco que es imposible de revisar de manera visual por los seres humanos, pero hacen todo el análisis y dicen, mira, acá en este lugar hay algo raro, encontré estos outliers, encontré datos que no son que no son constantes con el resto del territorio, entonces ahí puedo ir y hacer un análisis más preciso de ese lugar, ir a ese lugar para entender qué es lo que pasa. Esto es valiosísimo, sobre todo cuando estamos trabajando en grandes territorios. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto, todavía no lo lanzamos, en el Amazonas, ¿no? Entonces yo explico, miren, estamos haciendo esto, trabajando en el Amazonas. Bueno, el Amazonas es solo el Amazonas, ¿no? La parte del bosque es más grande que toda Europa, más grande que toda Europa junto, ¿no? Esto para entender de qué nivel estamos hablando. Entonces, si, es imposible para nadie estar revisando cada parte, etcétera, pero si estos sistemas nos pueden decir aquí pasa algo, ¿no? O en grandes desiertos también, acá hay algo raro, acá hay algo que se escapa de la normalidad, o por lo menos de lo que pasa en el resto de los terrenos, nos da un insight, bueno, entonces ahí sí puedo hacer un esfuerzo y llegar específicamente a ese lugar. WildMe tiene que ver, también, otro proyecto que tiene que ver con algoritmos para poder, a través de la visualización y el scan de distintos tipos de animales, etcétera, poder entender dónde están, qué es lo que pasa, manadas, quiénes, individualizarlos a cada uno y a partir de esto poder tomar decisiones específicas para poder ayudar de vuelta a especies en extinción o simplemente a impedir o no llegar, ¿no? a un riesgo de extinción de alguna de las especies, ¿no? Esto también funciona, bueno, a través de la individualización de un animal, con una persona, un científico que toma estas imágenes y las carga, se hace un wildbook, ¿no? En vez del Facebook, es un wildbook en este caso, de imágenes de crowdfunding, crowdsourcing, que es las personas, ¿no? Van tomando también las imágenes y las comparten de manera abierta para alimentar toda esta gran base de datos de imágenes y poder entender, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un lobo marino, parece, ¿no? Que de acuerdo a las manchas que tienen en la espalda puedo identificarlo y entonces le puedo dar un seguimiento, saber para dónde está migrando, qué es lo que está pasando, si ese animal o esa manada o el grupo de animales se movió de un territorio a otro, qué es lo que pasó, le da información valiosísima a los científicos para entender, porque si no entiendo no puedo ayudar, ¿no? Y bueno, este es otro de los proyectos. Y quería contar estos proyectos también para que puedan entender qué tipo de proyectos puedo presentar. Algo importante, ahora vamos a ir a eso, ¿no? Algo importante es que todos estos proyectos y la inteligencia artificial no funciona si no tengo una cantidad de datos muy importante y si y si esos datos no son de calidad. Esas son dos condiciones muy importantes. Entonces, ¿en qué trabajamos en todo esto? Bueno, solo para recapitular esta parte, ¿no? Organizaciones, por supuesto, trabajamos con organizaciones y personas que contribuyen a esto, organizaciones de conservación, científicos de datos, especialistas en los temas de datos, que inclusive son especialistas de algunos tipos de datos, ¿no? Especialistas en temas de tratamiento de imágenes, de datos matemáticos, desarrollo de aplicaciones también para la captura, por ejemplo,
la academia, juntar academia, investigadores, científicos ambientales que no necesariamente necesitan saber y poder desarrollar esas tecnologías, startups y empresas privadas. Muchas empresas privadas hacen un trabajo muy, muy importante en conservación y invierten también en investigación y desarrollo y, bueno, cómo podemos ayudarlos y juntarlos, ¿no?, con los científicos. Este mundo, lamentablemente, en Latinoamérica no suele estar tan junto, tan unido con el gobierno, la academia, las empresas privadas. Tenemos que empezar a juntarnos más porque de ahí salen los mejores proyectos, ¿no? Y luego tiene una parte para afuera también, que es la educación, ¿no? Explicarle por qué hacemos esto, qué es relevante. Hay muchos de estos temas no son tan simples, ¿no? Ni siquiera de explicarse. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? ¿Por qué la recopilación de estas informaciones, de las imágenes satelitales y de este análisis, al final tiene un efecto? Entonces ahí hay un trabajo de educación. Acá dice ciudadanos científicos, que son otros científicos que no están involucrados en temas, por ejemplo, de medio ambiente, pero que tal vez pueden aportar a partir de la comunicación que nosotros podamos hacer de esto, gobiernos más locales, que muchas veces son los que finalmente tienen que actuar, ¿no? Porque son los que están cerca de los lugares, bueno, políticas públicas y también hacerle esto llegar a los negocios y a la industria. Eh, para entender que al final del día todas estas cosas son en beneficio de todos, ¿no? De todos y que si están buscando un beneficio económico, al final esto es un beneficio económico también, ¿no? Debería ser o no el más importante. No nos peleemos por eso, no discutamos esto. Esto también tiene que finalmente ser y lo es, ¿no? Yo estoy convencido, es un beneficio económico. Una cosa no quiere decir la otra. Pilares, entonces, como les decía, ¿no? Y aquí ya más datos específicos. Las becas, es decir, el acceso a los grants, a la tecnología. Ahí abajo están los sitios donde pueden estar aplicando para cada una y consiguiendo, ¿no?, más información para el proveer el acceso a toda la tecnología de Machine Learning para la aceleración de todos estos y el manejo de datos de manera abierta en medioambientales, etcétera. Sepan, Microsoft también invierte en la captura de información, ¿no?, de imágenes satelitales y de distintos tipos de fuentes de información para poder aportar a los proyectos, digamos, no solo información que tienen que tener, sino poder aportar información desde la organización, desde nuestra organización, desde Microsoft. ¿Cómo aplico? ¿No? Estas aplicaciones se hacen cada 3 meses, ese es el periodo que está abierto, se hace una solicitud a través de un formulario que está en línea. Ahí en esta presentación está el link a esto. Los formularios tienen que ser en inglés, de alrededor de 3 páginas. Tiene que ser en inglés. El comité que define qué proyectos van a recibir estos grants no funciona en Latinoamérica, funciona en Corp. Nosotros desde nuestro área no vemos y no aprobamos ni desaprobamos estos proyectos. Eso lo hace un comité de expertos interno y externo de Microsoft que revisa cada uno de los pedidos. Y algo muy, muy importante, ¿no? El proyecto tiene que incluir estos temas. Una vez, ¿qué conjunto de datos se va a utilizar para su análisis? Este programa no es para startups, no es un programa que dice, bueno, yo voy a empezar a recoger información, entonces denme la tecnología para que yo pueda empezar a recoger la información. Estos son programas para quienes ya tienen la información, para que lo que necesitan, tienen mucha cantidad de información y lo que necesitan es aplicar inteligencia artificial sobre esos datos, no ir a buscar los datos. Esto es muy, muy importante porque normalmente muchos proyectos que no reciben finalmente la aprobación de la tecnología es por esto, porque están en un nivel de estadio de madurez de ese proyecto anterior, es decir, en la búsqueda de la información. Entonces, tiene que estar bien claro que yo ya tengo esta información y que el problema que estoy teniendo es de inteligencia artificial. Si no tengo la información, no tengo un problema de inteligencia artificial porque no tengo los datos. Tal vez en el futuro, bueno, en el futuro cuando tenga los datos, ahí puede aplicar. Esto es muy, muy importante para ser exitosos en esta aplicación. El segundo es un cronograma estimado, ¿no?, de cuáles son los hitos del proyecto. ¿Qué es lo que voy a estar consiguiendo en cada
uno de estos hitos, para que tengamos una idea de que realmente es un proyecto que se sustenta en el tiempo y que tiene claro qué es lo que está buscando en cada una de sus partes. Puede ser que las partes no sean muchas, que estos hitos no sean muchos, pero tiene que estar bien claro en la solicitud, ¿no? ¿Qué ofertas de Azure va a usar? Es decir, ¿qué tecnologías, ¿no? ¿Qué partes? ¿Qué es lo que va a usar de Azure? Azure, como les decía, ¿no? Tiene muchísimas tecnologías, desde Machine Learning, inteligencia artificial. Yo puedo crear un chatbot, por ejemplo, puedo estar analizando video, puedo estar analizando imágenes, analizando texto, puedo estar convirtiendo toda esta información en un algoritmo que finalmente me esté brindando un tipo de información, o simplemente lo que quiero es crear este algoritmo, tengo que ejecutar el algoritmo, tengo que desarrollarlo, digamos. Hay muchas partes que tiene Azure, hay atrás un soporte para aplicaciones, tiene muchas partes. Entonces, ¿qué es lo que van a usar? Estos son todas estimaciones, ¿no? Y es lo que yo pienso que va a pasar, obviamente, ¿no? Pero tiene que estar muy claro, porque entonces, si no saben qué es lo que necesitan, nosotros no sabemos qué es lo que le podemos dar o qué lógica hay atrás de esto. Algo importante que siempre comento de la inteligencia artificial es que si yo no sé qué es lo que quiero de la inteligencia artificial no me va a dar ninguna respuesta, porque en general no se hacen preguntas, lo que hace es dar respuestas. Entonces yo las preguntas las tengo que tener, ¿no? Y aquí, bueno, el detalle esto, ¿no? Estamos interesados, que era lo que decía, ¿no? Servicios de Azure como aprendizaje automático, que es Machine Learning, no máquinas virtuales. De vuelta, nos pasa mucho y dice, bueno, queremos nube de Microsoft. Ok, ¿qué quieren hacer? No, tenemos este servidor y lo queremos poner en una máquina virtual. Bueno, ok, pero eso no es realmente ir a la nube. Digo, a veces es simplemente pasar una infraestructura de un lado a otro. Entonces, ¿cómo realmente quieren aprovechar la infraestructura para tener por ahí un pico de utilización de capacidad de cómputo para la construcción de ese algoritmo, y luego ya no tanto porque ya se construyó, ¿no? Entonces, ahí pueden entrar a Azure Cloud Services y ver todo. Y después, ¿qué otros recursos y habilidades técnicas existen para completar con éxito el proyecto? Es decir, si es un proyecto que no tiene a nadie técnico dentro de los recursos, si no hay nadie que sepa utilizarlo, por más que nosotros pongamos a los mejores investigadores o los mejores técnicos de nuestro lado, ese proyecto normalmente no tiene sustentabilidad en el tiempo. Entonces es importante que los equipos sean diversos y tengan también componentes y recursos técnicos del lado del proyecto para que el equipo, ¿no?, que decide esto, diga, bueno, es un proyecto que va a continuar en el tiempo, ¿no? No es que nosotros nos metemos y hacemos una inversión y trabajamos en esto y ahí se termina. No, esto va a continuar. Luego, por supuesto, el impacto que tiene, ¿no? Cómo se alinea con otros proyectos, de los 4 áreas de foco que yo comenté, cómo va a transformar los desafíos ambientales, es decir, qué se busca como objetivo final, cuál va a ser el impacto, y después cómo se va a difundir, ¿no? Hay una solución que es de código abierto, hay una publicación, cómo se va a beneficiar la comunidad a partir de este proyecto, ¿no? Para que puedan tomar la decisión. Entonces, recursos técnicos, como decía, APIs, infraestructura, datos, código abierto, etcétera, está todo disponible para que ustedes puedan aplicar por estas tecnologías. Voy a ir más rápido porque me está acabando el tiempo. Entonces, aquí pueden conseguir toda la información. De todas maneras, si ponen Microsoft AI for Good en cualquier buscador, inclusive en Bing, lo van a encontrar enseguida. Así que vayamos por ahí. Voy a algunos otros programas. Entonces, de vuelta, ¿no? Repito, AI for Earth, o AI para el medio ambiente, es nuestro programa más amplio. Es decir, tenemos muchos más recursos, podemos apoyar muchos más proyectos, ¿no? El resto ya son más cerrados, tenemos menos oportunidades, hay menos recursos para esto. Si, por supuesto, los proyectos son buenos, siempre hay recursos, ¿no? Pero sepan esto. El AI for Humanitarian Action, para la acción humana, es el compromiso que nosotros tenemos para algunos de estos, de vuelta, ¿no?, áreas de foco. Por un lado, es respuesta a desastres, que pueden ser naturales o no. Por ejemplo, estamos trabajando muchos temas de COVID, distribución de vacunas, por ejemplo, entendimiento
de cómo se va propagando las distintas cepas del COVID, y también desastres asociados, por ejemplo, ¿no? A la pandemia, como puede ser distribución de comida, etcétera. El segundo área de trabajo es refugiados y personas desplazadas, ¿no? Que tenemos lamentablemente en todo el mundo, en Latinoamérica en particular, tenemos muchas personas desplazadas, personas que lamentablemente han visto la necesidad, ¿no? La necesidad de abandonar su país de origen, como en Venezuela, por la situación económica y política y humanitaria y de salud que existe, ¿no? Para ir a otros países. Entonces, bueno, ese es un tema, por supuesto, sumamente importante. Derechos humanos y cómo ayudamos para que se cumplan en los distintos países. Y siempre, de vuelta, ¿no? Tienen que ser proyectos de inteligencia artificial a estos temas y, por supuesto, las necesidades de los niños, ¿no? Estas son las áreas, las 4 áreas de foco para lo que tiene que ver con acción humanitaria de inteligencia artificial. Por supuesto, hay menos proyectos de esto, es más difícil encontrar no necesidades ni no problemas, ¿no? Lamentablemente encontramos en cualquiera de estas áreas muchísimos temas en donde queremos ayudar definitivamente, pero asociados a inteligencia artificial, no tanto, porque en general hay pocos datos y los datos que hay no son de calidad, y entonces al final es muy difícil tener un impacto, pero buscamos este tipo de proyectos y ojalá aparezcan muchos de estos proyectos, porque obviamente tiene impacto. Algunos ejemplos de cosas que hemos hecho, como decía, ¿no? Un proyecto contra el hambre para predecir y prevenir donde puede haber necesidades específicas de alimentos, en qué lugares físicos, donde algo parece esto insólito, ¿no? Pero pasa mucho que en un lugar hay personas que necesitan alimento y muy cerca están tirando alimentos a la basura porque no saben que esas personas lo necesitan o que se están por vencer, y la verdad que se están por vencer y lo tiran porque obviamente si lo envían, por ejemplo, a una cadena de supermercados, etcétera, ya no sirve, ¿no? Porque no está vencida esa comida todavía, pero al momento en que llegue al usuario ya va a estar vencida, entonces la tiran porque ya no les sirve. No pueden enviar, ¿no? Alimentos que se estén por vencer, pero todavía no están vencidos. Ahora, por ahí muy cerquita, a 30, no sé si a 30 metros, no es muy poco, pero por ahí a 3 kilómetros o a 2 kilómetros, muy, muy cerquita, hay personas que necesitan ese alimento. Y la verdad que llevarlo ahí enseguida y que lo consuman en el día o al otro día está perfecto. Entonces, bueno, ahí inteligencia artificial. Operación Sonrisa para ayudar a los chicos que nacen con problemas genéticos de labios, y entonces, bueno, a través de modelado facial y entendimiento, ver cómo se tiene que hacer esas cirugías, ¿no? Que hace esta ONG, Operation Smile se llama, Operación Sonrisa, en el mundo, para ayudarles, ¿no? a que puedan corregir este problema y, bueno, y puedan tener una vida mucho, mucho mejor. Y cómo utilizamos la tecnología de inteligencia artificial para chatbots específicos para ayudar a través de las organizaciones internacionales que ayudan a refugiados a brindarles información en su idioma y con una interfase más humana, ¿no? Que es más humana, es una inteligencia artificial, pero bueno, que les puedan resolver, ayudarlos a estudiar, a conseguir los programas y las ayudas, ¿no? Encontrar las ayudas que están disponibles para ellos. Entonces son algunos ejemplos de proyectos en los que estamos trabajando con inteligencia artificial. Y por último, AI for Health, que es para la salud, es un proyecto mucho más específico, más pequeño. Les conté algunos temas sí que estamos trabajando alrededor del COVID a nivel mundial, pero lo que buscamos es que investigadores, organizaciones puedan mejorar la salud a partir de esto, ¿no? De datos. Y en general es más difícil conseguir información, aunque parezca mentira, en temas de salud, aún en el COVID, ¿no? Uno de los temas más desafiantes de esta pandemia ha sido conseguir información
de calidad y actualizada de qué es lo que está pasando, ¿no? A través de los testeos, a través del entendimiento de las distintas cepas, etcétera. Pero bueno, estamos buscando este tipo de proyectos. Un ejemplo que tenemos en Latinoamérica fabuloso que ha trabajado ahí el equipo de México, Lupina, y el resto del equipo es la prevención de la retinopatía en los bebés, ahí trabajando con esta asociación para evitar la ceguera en México, que es el Hospital Luis Sánchez Bulnes, y a partir de esto, ¿no? De entender que con una fotografía de fondo de ojo para estos bebés prematuros, con un teléfono móvil, ¿no? Se puede predecir muy rápido, con una efectividad muy alta del 85%, si hay riesgo ahí de retinopatía o no, ¿no? Que se queden ciegos. Entonces, esto comparado con 60% de humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es un caso donde la inteligencia artificial funciona mucho mejor que un humano, aunque al final, por supuesto, los que toman las decisiones son los médicos, ¿no? Pero fíjense qué herramienta muy, muy poderosa para que solo con una fotografía, bueno, podamos estar ayudando a salvarle la vista a un montón de pequeños, ¿no? Entonces, es un impacto muy, muy grande. Utilizan inteligencia artificial para esto. Así que esto era lo que tenía para compartirles hoy. Disculpen si fue mucha cantidad de información en muy poco tiempo, pero bueno, los invito a entrar a los sitios que tenemos disponibles para poder tener más información de esto. Es un mundo que no se termina nunca, realmente es infinito. Las posibilidades que tenemos para hacer proyectos y tener impacto con inteligencia artificial son enormes. Aquí Evaristo sabe muchísimo de esto porque es un experto en matemática y la inteligencia artificial básicamente es eso, ¿no? Yo le digo estadística con anabólicos, le explico así, Evaristo, muy burdamente, ¿no? Pero bueno, si tengo eso, si tengo estas herramientas, realmente las posibilidades son infinitas. A nosotros nos entusiasman mucho estos proyectos, ¿sí? Así que perdón si me pasé, me parece, ¿no? Tenía hasta 45, creo. Unos minutos, pero Perdón. ahí el equipo de producción nos echó la mano para que no hay problema. Espectacular, Jorge, gracias por compartirnos esto, la verdad que muy interesante. Alcanzamos a hacer una preguntita que por acá nos hacía Dale. Florencia, a contarle a Oscar, a Guillermo, que por ahí nos estaban contando en el chat que tienen proyectos relacionados y que les interesa este programa. Aprovechen la oportunidad de platicar personalmente con el Microsoft. Creo que no siempre hay oportunidad de que las ONGs hagan esta red de contactos a nivel. Pasen a la zona de Stand en Expo y los pueden en persona y contar al estado de proyecto. Nos pregunta, ¿hay algún programa para la utilización introducción de inteligencia artificial para niños y adolescentes? Está buena la pregunta. El code.org, tiene un curso de introducción a la inteligencia artificial para niños, que es un curso muy divertido, donde yo tengo que entrenar un modelo, no sé si lo viste, Baristo, pero bueno, tengo que entrenar un modelo para limpiar el océano, si mal no me acuerdo, yo lo hice, pero no sé si ahora lo cambiaron, ¿no? Pero era para limpiar el océano de basura y entender, bueno, esto es natural, esto no, entonces así voy limpiando el océano, entreno el modelo. Y después, por supuesto, Microsoft Learn, nuestro sitio de Microsoft Learn, ustedes pueden empezar, así que no es ya para niños, ¿no? Más para adultos, pueden empezar de cero sin saber nada y llegar a ser un especialista en inteligencia artificial. Dicho esto, déjenme decirles que para trabajar, no para utilizar la inteligencia artificial, pero sí para desarrollar soluciones de inteligencia artificial, no solamente tengo que saber de tecnología, sino que tengo que saber de matemática y de estadística, porque básicamente son modelos matemáticos, estadísticos, etcétera, ¿no? Que aprovechan además todo el poder infinito de cómputo que puedo tener. Algo que hace 10 años, 15 años no tenía, ¿no? Si yo construyo hoy un modelo súper complejo, o quiero construir, ¿no? Con gran cantidad de información que analice y a partir de esto me cree un algoritmo. Hace 15 años solamente lo podía hacer. Alguna universidad que tuviese supercomputadoras, y no sé si te acordás, Evaristo, que competían a ver quién tenía la más mega computadora, ¿no? Competían las universidades, los gobiernos o algunas empresas privadas, ¿no? Esto hace 15 años solamente podía ser una de estas opciones. Hoy, en Azure, y por muy poca plata o gratis también, porque hay muchas propuestas que son sin costo. Bueno, todo esto que nosotros ofrecemos es sin costo.
yo puedo acceder a megacomputadoras y poder de cómputo muchísimo más grande que todos esos que existían hace 15 años en 5 minutos, desde cualquier computadora. Eso es increíble, es increíble. Esto es una de las causas, ¿no?, de la cuarta revolución industrial y todo lo que estamos viviendo, pero es para aprovechar esto, ¿no? Es para aprovecharlo. Bueno, hay que tener preguntas, hay que saber qué es lo que estoy buscando. Si no, de esto nada funciona. Nada Sí, funciona. a mí siempre me ha parecido muy interesante que estos son tecnológicos, pero también metodológicos. O sea, también que Sí, preguntarse sí. bien qué problema vamos a solucionar y los problemas, en el caso de nosotros, Ah, multifactoriales muy complejos, se hace distribuido. total. Bueno, a Picasso le preguntaron, Picasso murió en el 73, ¿no? O sea, hace 47 años, ¿no? Murió cuando yo nací. Y a Picasso le preguntaron qué opinaba de las computadoras, ¿no? Y Picasso lo dijo perfecto, ¿no? Obviamente entendía mucho de todo, dijo, no sirve para nada, dijo, solo dan respuestas. Y me pareció una genialidad total y absoluta que aún hoy es totalmente real. Si yo no sé qué es lo que le voy a preguntar, solo me va a dar una respuesta. Entonces ahí está, mira, Picasso ya le está dando la pauta. Así que bueno, gracias. No sé. No, genial. Aprovecho para agradecerte haciendo otra referencia de este tipo. Hay un libro muy bonito que se lo recomiendo a todos que se llama La Guía del Viajero Intergaláctico, y ahí quieren construir una inteligencia artificial que va a solucionar la última pregunta de la humanidad, la pregunta más importante, y voy a hacer medio spoiler, pero al final cuando la construyen, la respuesta es 72, porque no sabían qué pregunta estaban haciendo. Entonces refuerzo esto que dice Jorge, de la importancia de hacer las preguntas y la importancia de utilizar la inteligencia artificial de una manera que nos permita avanzar en una agenda más sostenible, temas de hambre y demás. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Pasen al stand de Microsoft a conocerlos en persona. También ahora en el escenario principal hay un programa gratuito, no se lo pierdan. Y hay un que a través del juego también les cuentan cómo hacer experiencias digitales más significativas. Entonces, gracias Jorge, gracias Microsoft. Un abrazo a todos y todas las que se Muchas sumaron. gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Saludos, bye bye.